Hola, vamos a mostrar cómo transformamos un texto en un resumen. Cojamos de ejemplo este mismo que previamente hemos subrayado, como veis. El resumen, el título siempre tiene que aparecer para que veamos una vez más cuál es el asunto en cuestión. No perderlo nunca de vista porque es ahí donde reside la contextualización del mismo. Como veis aquí, ya están subrayados los elementos más específicos, digamos, del texto y vamos a pasarlo a papel. Siempre tenemos que, en un resumen, tenemos que intentar hacer lo posible porque se respondan a las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Es decir, que cuando tengamos el resumen hecho, aunque no tengamos el libro a la vista, podamos nosotros saber de qué de qué se está hablando, con qué está conectado, dentro de qué contexto está. Entonces, como veis, ya hemos puesto aquí el título. Vamos a leer este primer párrafo que nos habla de la burguesía dentro de las transformaciones sociales como elemento social que contribuyó a esas mismas transformaciones. Como veis, nos dice: la burguesía, ubicada en los núcleos urbanos, ganó el protagonismo económico, aunque mantuvo el mismo estatus social. Grandes mercaderes, financieros y burócratas acumularon grandes fortunas y buscaron ennoblecerse mediante la compra de tierras, títulos y enlaces matrimoniales. Como veis aquí, lo que está subrayado sigue la secuencia que hemos visto anteriormente: sujeto, verbo, predicado, y es la misma que vamos a seguir en el resumen. No obstante, en un resumen no escribáis como si fuera en un telegrama, para luego bueno, pues que tenga una cohesión suficiente y que tenga el sentido que queremos darle. Podemos cambiar algunas palabras, podemos buscar sinónimos, pero sin perder de vista nunca, de nuevo, el contexto y la significación del mismo tema del que estamos hablando. Entonces vamos a poner la burguesía como elemento social, ubicada en núcleos urbanos, gana protagonismo económico. Igual, punto y coma, estatus social. ¿Por qué lo ponemos así? En los resúmenes podéis utilizar todo tipo de simbología que después podáis volver a decodificar, digamos. Es decir, si podéis vosotros mismos inventar simbología que no sea estándar. Esto es un estándar, por ejemplo, un igual, pero podéis imaginar cualquier otro tipo de simbología que os ayude a sintetizar el texto lo más posible. Si seguimos, vamos a poner, por ejemplo, mercaderes, financieros, burócratas, puntos suspensivos, buscaron nuevas formas de enriquecerse. Es decir, tampoco tenemos que especificar cuáles eran. En el resumen lo que tenemos que conseguir es buscar la esencia del texto y que nosotros lo entendamos, y finalmente que haya una correlación entre las palabras el número de palabras que hay en el libro y el número de palabras finalmente que existe en nuestra hoja. Si las contamos, seguramente tengamos bastantes menos en nuestra hoja. Tened en cuenta siempre que el resumen es digamos que es una técnica de estudio, es decir, es algo que vamos a utilizar para ayudarnos a memorizar mejor la esencia del texto, a comprenderlo mejor, a desgajarlo, ¿no? A resumirlo, como vemos, para entenderlo mejor. Es decir, no nos podemos fiar del resumen. Vamos a ver, si lo leemos por separado y no tenemos el libro, sabemos de lo que estamos hablando, pero siempre yo os recomiendo tenerlo al lado del libro, porque finalmente lo que haremos es, digamos, conjugar
las tres técnicas más habituales para estudiar, para llevar a cabo un estudio eficaz. La lectura comprensiva y activa, el subrayado inteligente, el resumen y por último el mapa conceptual. Después de estudiar de manera activa de esta manera, vamos a poder memorizar con muchísima mayor facilidad, vamos a tener una comprensión mucho mayor del texto y vamos a afrontar los exámenes con mucha más seguridad.